Hola, me llamo Javier, soy el párroco del pueblo del Gastor, de la parroquia de San José, que es donde actualmente nos encontramos. Esta iglesia se terminó de construir en 1789, pero desde su construcción siempre ha estado en continua revisión. Tanto es así que en 1889 se construyó otra iglesia completamente distinta sobre su tejado y sobre su campanario. Tenía 4 campanas, pasaron a 3 campanas. La festividad más importante de estos pueblos es, por supuesto, San José, que es el patrón, porque se construyó la primera ermita de San José con dependencia de Zahara, y la Virgen del Rosario el 7 de octubre. Pero la festividad más importante de este pueblo siempre es el Corpus Christi, que es de interés turístico andaluz y se vive como una auténtica feria, una auténtica fiesta en la que se engalanan sus calles con vegetación del campo y Su Majestad recorre sus calles y se realiza la procesión típica del Corpus. Esas son las 3 fiestas más importantes que tenemos en el Gastor. La Virgen del Rosario es del autor Buiza, junto con la Virgen de los Dolores de ese mismo autor. Son las 2 piezas, digamos, más importantes que tenemos en esta iglesia. Al igual manera tenemos el Cristo yacente, que es el antiguo Cristo de la Salud de Morón de la Frontera, que se trajo aquí a esta iglesia y se restauró para convertirlo en yacente. Esta iglesia se encuentra un poco imprevista de ornamentos y demás porque en el año 36, en la Guerra Civil, se quemó y además se convierte en una iglesia que tiene muchas carencias económicas. Es una parroquia que siempre ha dependido de Zahara, de la Sierra, y desde allí atendían este pueblo. Y todo eso conllevaba que pecuariamente y de dinero pues siempre andaban con disputas. Eso conlleva también que actualmente los gastoreños y los zahareños no es que se lleven demasiado bien, siempre hay esa disputa, porque incluso se dice que una de las campanas fue robada por los zahareños para llevarlas allí y constantemente los del pueblo pues hacen referencia a ese robo de la campana del Gastor, que se encuentra en Zahara. Yo soy párroco también de Zahara y allí no está la campana del Gastor, pero son anécdotas, son cosas que quedan en el imaginario de la población. Esta iglesia tenía un púlpito de mármol también, que eso se quitó después de la guerra, muy recientemente, en el siglo XX. La patrona es la Virgen del Rosario y el patrón es San José. Esa festividad, San José el 19 de marzo y la Virgen del Rosario el 7 de octubre. Es patrona del Gastor, principalmente histórica, porque al depender el Gastor de Zahara, la patrona es la misma que la de Zahara. Zahara es canónicamente, históricamente, la Virgen del Rosario y se trasladó a las pedanías de Zahara, que son el Gastor y Algodonales. La Virgen es de Buiza, del 1965 aproximadamente, y se ha restaurado en varias ocasiones y los gastoreños le tienen muchísima devoción y mucho cariño. Tanto es así que, aun estando en el camerín, ellos siempre piden que salga y que presida el altar mayor, pero como el altar mayor es del titular normalmente de la parroquia, preside San José. San José es una imagen de Olot del siglo XX, porque la antigua imagen de San José que había en esta parroquia se quemó en esa quema del año 36. No sabemos cómo era, no tenemos imágenes ni ningún documento fechado en esa época. Así que podemos ver que esta iglesia, desde sus comienzos del 1789 hasta el día de hoy, tiene una historia bastante dilatada, bastante rica en su construcción, en sus imágenes. Hay piezas muy buenas, de calidad artística, y además es una parroquia que sigue adelante en su rutina pastoral, en su rutina de fe como toda parroquia. Es una iglesia, es el centro del pueblo, junto con el ayuntamiento, se encuentra en la plaza central del pueblo y es uno de los edificios más importantes que tiene el pueblo del Gastor. Así que yo
os invitaría a que es una parada fundamental en la visita de este pueblo blanco, del balcón de los pueblos blancos, y desde esta iglesia se puede divisar toda la plaza y es el centro neurálgico de la vida de los gastoreños.